Muy buenos días. Mi nombre es Ángela Torres. Compartiré con ustedes este espacio virtual para efectos de trabajar esta asignatura. Previo, me gustaría pues compartir un momento cuál es su perfil académico, cuáles son sus expectativas, qué conocimiento tiene respecto a este posible tema que vamos a tratar. Bien, en este caso, esta unidad curricular corresponde a una línea un poco más dura, por decirlo de alguna manera, que es la parte del doctorado en matemáticas, pero aborda una vertiente totalmente teórica, donde nos adentramos un poco en lo que es la manera como el conocimiento se ha construido, cuáles han sido las perspectivas, las posiciones paradigmáticas que han generado ese conocimiento dentro de la matemática. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de números complejos, por decir algo, pero no comprendemos la razón de ser de ellos, de dónde provienen, cuál es el proceso epistemológico que permitió generar ese conocimiento, porque pues justamente la matemática, por ser un área vinculada con objetos no ostensibles, no tangibles, muchas veces provienen de unas aproximaciones nociológicas que no son pues vistas en la realidad de una manera directa. Antes de introducirnos en lo que es la primera lectura, que es la lectura de Policarpo del año 2017, donde resume muy bien lo que fue la evolución de las posturas de crecimiento del conocimiento matemático, debemos revisar también cómo en estos actuales momentos estamos ubicados. Si bien la matemática surge en momentos antiguos, donde el interés era no solamente por lo visible, sino también por las relaciones con aspectos como la astronomía y la astrología, esos aportes tuvieron una razón de ser. Lo nociológico, es decir, el conocimiento común, el conocimiento de aquello que les rodeaba, pues se vio afectado por unos intereses un poco más científicos, más rigurosos, y eso fue lo que permitió consolidar a esta ciencia como tal desde esas culturas. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de que desde hace 5.000 años, que es algo asombroso porque se ha constatado por la data de carbono, habían muestras en ciertos materiales físicos de sistemas de ecuaciones de 5 variables resueltas por unos mecanismos muy particulares que aplicaron en la cultura china. Y eso nos asombra porque nosotros ubicábamos esos procesos matemáticos mucho más acá. Es decir, en cuanto al tiempo, pues mucho acá de los griegos y mucho acá de los egipcios. Entonces, se distingue que este crecimiento de lo que es el conjunto de saberes viene desde momentos antiguos y cada quien pues ha tenido su interés particular. En el caso de la matemática y de la lógica matemática como tal, se han visto tres vertientes particulares. Se distingue, por ejemplo, lo que es el idealismo, el logicismo y el formalismo. En cada uno de ellos hay una postura paradigmática donde se cree que se acerca al conocimiento por alguna razón. Por ejemplo, en algún momento la razón tenía mucho peso, más que lo visible, más que lo existencial. Pero en otro momento lo importante era lo formal, que todo conocimiento matemático fuese construido a partir de un conjunto lógico, de un conjunto teórico que tuviese sus normas claras y en este sentido se podían generar postulados y teoremas. Y eso fue lo que permitió el crecimiento teórico de la matemática en el siglo XVII. Sin embargo, más adelante, cuando ya comienzan a surgir otros conocimientos y que se vinculan inclusive con relaciones con otras ciencias, como por ejemplo la física y los conocimientos sobre mecánica cuántica y todo lo demás, pues entonces hay otros intereses que se alejan mucho de esas tres posturas que te acabo de mencionar. Inclusive también cuando uno estudia lo que es la parte de epistemología en general y de filosofía de la matemática, se da cuenta de que hay autores y que hay matemáticos puros que han cambiado de posicionamiento. Si en algún momento fueron formalistas, luego pasaron a ser logicistas o al revés. Esos cambios han surgido. Por ejemplo, Russell
Russell cambió su postura a lo largo de su vida y luego dijo que sencillamente lo había hecho porque sabía que lo matemático no solamente era lo no ostensible, que no solamente era lo que se podía demostrar a través de una lógica, sino que también habían cosas que la mente creaba y que realmente no había forma de demostrarlas en la realidad. Y por eso, pues bueno, su historia aporta mucho al entendimiento de lo que fue el crecimiento en matemáticas. Aparte de esto, hay una línea paralela que también es la parte vinculada con la investigación. Te digo esto porque la investigación y sobre todo en el área de matemática ha tenido dos vertientes que se distancian mucho. Es la vertiente de matemática pura y la vertiente de matemática en el campo educativo. Entonces, cuando uno va un momento a la matemática en el campo educativo, se da cuenta que las investigaciones han pasado por la influencia de ciertos paradigmas. Por ejemplo, eh, por el paradigma positivista, donde nosotros siempre buscábamos la cientificidad y la validez a través de pruebas y modelos matemáticos, que fue lo que permitió el crecimiento del conocimiento científico desde hace 2 siglos atrás. Y luego hubo un cambio radical donde se permitió a la matemática y a los investigadores en educación matemática ser permeados por esa perspectiva y que fue precisamente el paradigma interpretativo. En ese paradigma, que algunas veces lo utilizamos dentro de nuestras investigaciones doctorales, nos ubicamos en los fenómenos del campo de la educación matemática, eh, digamos, con una mirada más sensible. Es decir, no nos interesa demostrar a partir de un modelo matemático qué ocurre y cómo se genera conocimiento, sino que generamos conocimiento dentro del campo de la educación, apreciando las realidades de un modo diferente, a partir de construcciones sociales, donde los estudiantes son los actores, donde los docentes son los actores, y el investigador lo que procura es captar esa realidad pero interpretando el sentir del otro, es decir, interpretando esa vivencia del docente, interpretando la vivencia del estudiante, captando en la mejor densidad posible esas concepciones, esas creencias que tienen respecto a sus vivencias matemáticas, porque el aula de clase, ese espacio áurico, definitivamente no puede ser esa burbuja impenetrable, sino que se ubica como un espacio complejo donde hay muchas relaciones, pero que tienen que ser apreciadas de una manera muy sensible. El discurso entonces entre el investigador y esos actores pasa a ser un elemento esencial, porque allí en ese caso tendríamos la posibilidad de que sea el hilo que hace la conexión entre el investigador y las concepciones, ideas y significados propios que asignan a sus vivencias estos actores. También se abre la posibilidad que dentro de las investigaciones en el campo de la educación matemática se aborden desde otro paradigma, que es el tercero que surgió, que es el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene como propósito no solamente interpretar, sino que va un poquito más allá, intenta en este caso modificar. Entonces, ¿cómo al enseñar matemática, por ejemplo, se tiene la posibilidad de generar cambios en esos actores y aprovechar los conocimientos para el bien común, generando cambios y transformaciones que deben ser recursivamente valoradas? Y eso es lo que se permite alcanzar a través de lo que uno denomina la investigación-acción. Otra perspectiva, parte de la positivista, la perspectiva interpretativa y la del paradigma sociocrítico, es la del paradigma complejo. Ya Morán, en sus intervenciones a partir del año 2000, pues determinó que no se podía analizar los fenómenos como parcelas aisladas, porque en todo caso había una red de conexiones que establecían una especie de nueva realidad. Y por tanto nosotros debíamos abrirnos a la posibilidad de analizar no solamente lo que ocurría en ese espacio, en esa parcela educativa, sino todas las relaciones que habían con respecto a las demás parcelas, sociales, culturales, familiares y demás. Entonces, esos fenómenos ya tenían otra perspectiva para ser analizados. Y justamente eso fue lo que le dio el pie de crecimiento, el punto de anclaje a este paradigma complejo, que por demás es muy interesante. Pero ahora, en los actuales momentos, hay otras perspectivas que procuran ubicar a los investigadores
en otro campo, que es el campo de la transcomplejidad. Entonces tenemos un nuevo paradigma que en este momento está abriendo un paso. Inclusive se une hasta cierto punto con los posicionamientos de los dos paradigmas previos que te comento, el complejo y el interpretativo. Porque, por ejemplo, hay investigadores que han desarrollado la teoría sociocultural en el campo de la matemática. Entonces, ¿qué hacen ellos? Interpretan, modifican la realidad, aceptan que la cultura es parte también del crecimiento matemático en el estudiante, porque esa enseñanza se ve afectada por todo este conjunto de interrelaciones y crean esa teoría y hacen sus estudios dentro de esa perspectiva. Pero cuando se avanza hacia la transcomplejidad, entonces hay otras formas de apreciar la realidad. Inclusive hay otras formas de apreciar la investigación. Recordemos que nosotros cuando vamos a hacer una investigación y nuestras tesis naturales eran establecidas a través de un formato. Primer capítulo, planteamiento de problemas. Segundo capítulo, antecedentes y marco teórico, bases legales si era necesario. Y luego, tercer capítulo, el marco metodológico con una descripción de la naturaleza de la investigación, de las técnicas de análisis, los instrumentos. Y bueno, definíamos todos esos pasos hasta llegar a un capítulo 4 que era el de los resultados. Con esta nueva mirada, que es la mirada transcompleja, inclusive las investigaciones en el área de la matemática y de la investigación en el área de la educación matemática, eh, porque estoy hablando de matemática pura y matemática en educación matemática, es decir, las dos áreas duras y blandas, allí también han surgido variantes. Se habla de lazos rizomáticos, es decir, se habla de vertientes de investigación y caminos libres para la investigación. Ya no se habla de planteamiento del problema, se utilizan otros términos. Tampoco se habla de antecedentes o de marco teórico, porque hay un lazo rizomático que acerca al investigador a tomar de la teoría lo que más le nutre para su proceso investigativo. Y tampoco hay una forma estricta de presentar los resultados. Por tanto, es un movimiento disruptivo, pero también es un movimiento que se opone a la formalidad en este sentido de los aspectos metodológicos. Sin embargo, he apreciado en los últimos tiempos unas tesis doctorales muy interesantes que se ubican dentro de esta perspectiva. Sobre todo reconociendo el valor de lo que es en la cultura y el entorno dentro de lo que es el aprendizaje matemático y cómo inclusive rescatar esos valores culturales hasta ancestrales para poder anclarse y tomar nuevos caminos para el aprendizaje de los estudiantes. Estoy hablando sobre todo en los primeros niveles, los niveles primarios, los niveles de secundaria, pues tal vez a nivel de universidad y doctorado no tanto, porque pues los conocimientos que allí se abordan son de otra naturaleza, pero sí hay muchas investigaciones en el área de educación matemática, pues que ubican el gran valor, el gran peso que tiene la cultura y la esfera social dentro de lo que es el alcance del conocimiento. También otros aspectos que se han visto modificados y que pues tienen una trascendencia fundamental son los vinculados con el análisis de las situaciones didácticas. Por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados hace unas décadas atrás a que todos los análisis tenían una especie de modelo establecido. Es decir, si nosotros estábamos procurando hacer un análisis didáctico de una clase de derivadas, entonces, debíamos reconocer cómo era la planificación, cómo era el abordaje, qué tipo de ejercicios se planificaban y cómo eran los resultados que se alcanzaban en los ejercicios que se proponían. Luego, entonces, se interesó en que ese análisis didáctico involucrara aspectos como las interrelaciones entre los estudiantes y cómo esos procesos de acercamiento entre ellos, los procesos discursivos que se daban y las relaciones sociales que se daban, ese proceso interaccional, podía inclusive ser un camino para buscar evidencias de errores lingüísticos, de errores procedimentales o inclusive de bases conceptuales erradas. Luego hay otros caminos que se buscan y entonces, así como se modifican los modelos de enseñanza y se habla de nuevos modelos de aprendizaje, también hay nuevos modelos de análisis didáctico y llegamos inclusive hasta el 2014, donde se crea, por ejemplo, el modelo de Godino,
y sus colaboradores, Font y Godino, que se llama el enfoque ontosemiótico. Y allí el aprendizaje y el proceso llamado práctica matemática, porque así la denominan ellos, se visualiza desde otras perspectivas. No solamente interviene el sujeto, el actor principal, que es el estudiante, sino que en ese caso se analizan en la práctica matemática ciertos objetos intervinientes, que serían los conocimientos, los procedimientos, el lenguaje, las interacciones y las argumentaciones. Y sobre esta base se crea un modelo para valorar la práctica matemática o todo proceso que se dé dentro del espacio áulico. Se avanza inclusive hacia lo que es el análisis de la idoneidad didáctica, que es un concepto que introdujo Godino a partir de la creación de este modelo y que bueno, que genera una nueva posibilidad de análisis. Ahora bien, dentro de las vertientes que estoy comentando, que están surgiendo últimamente y que pues determinan de alguna manera una posibilidad de crecimiento en cuanto a la forma de enseñar matemática, así como a la forma de valorar la enseñanza de la matemática, vamos a visualizar en este momento unos aportes generales que ofrecen unas autoras que están vinculadas con la transcomplejidad. Estas autoras determinan que este nuevo paradigma transcomplejo se puede aplicar no solamente al área de las ciencias sociales, sino también a la enseñanza de la matemática. Y en este caso estamos hablando de la matemática no pura, sino de la matemática cotidiana que nosotros establecemos dentro de los contextos primarios, secundarios o del contexto de la universidad. Entonces, conviene que revisemos un momento qué se entiende por transcomplejidad para también entender cómo podríamos valorar una actividad o un proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de, por ejemplo, el espacio universitario. Entonces, cuando estos autores hacen mención a la transcomplejidad, lo que pretenden introducir como concepto es una nueva posibilidad de ver la realidad, pero entendiendo que esta realidad puede apreciarse a partir de miradas complementarias. Es decir, no solamente como investigadores, por ejemplo, debemos tener una mirada metodológica, sino que también nos vamos a dejar permear por esos conocimientos del área de la estadística, los propios del área de la matemática, un poco de los conocimientos de planificación y diseño curricular, también un poquito de lo que son las fases de las dimensiones cognitivas y de las dimensiones emocionales que forman parte del proceso educativo. Y así complementamos, pero creamos un dinamismo entre las disciplinas que nos permiten interpretar la realidad de una mejor manera. También se interpreta esta transcomplejidad como un multiespacio ideático creado y creador al mismo tiempo. Es decir, allí las ideas del investigador se mezclan con las ideas de los actores y se crea un espacio que genera frutos cognitivos que aportan al propio actor, al estudiante, al docente, pero aportan también al investigador. Donde las visiones se unen, porque las visiones no tienen que ser sesgadas y únicas, que ese es uno de los procesos más graves de las investigaciones, donde procuramos que si bien el investigador tiene una perspectiva, tiene una posición paradigmática y una posición filosófica, estas perspectivas no afecten para nada su acercamiento a la realidad. En todo caso, que no la sesguen, que no sesguen esa visión, pero que permita que esa visión sea ampliada con la forma en cómo estos actores informan de sus vivencias dentro de la práctica matemática. Entonces, nos interesa que la visión del investigador se nutra también de la investigación, de la visión del docente y de la visión del estudiante. Y creamos entonces una intersección que es lo que permite triangular esas perspectivas y entonces generar una mejor mirada, una mirada más densa de esa realidad. Entonces, de esta manera se crea lo que ellos denominan una alquimia paradigmática, es decir, no es un paradigma puro y estricto, sino que aquí
hay una fusión de visiones, hay una fusión de alternativas, donde nos abrimos como investigadores a aceptar la realidad como un multiverso. Es decir, no es un universo único, sino que son muchos universos dentro de uno solo, donde cada universo pues representa la realidad de cada actor. Y por supuesto hay un universo general donde se genera esa fusión del multiverso que sería el omniverso, donde estamos incluidos como sujetos dinámicos, pero que nos vemos también afectados por esas relaciones externas. Esta nueva mirada, por supuesto, que permite avisorar, trascender y entrelazar la diversidad de campos de conocimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues no tenemos la posición encorsetada desde el punto de vista paradigmático, ni tampoco la visión sesgada, porque el lente es único, sino que tenemos una mirada más amplia que permite hacer un retrato más denso de esa realidad que nosotros pretendemos avisorar y entender. Entonces la transcomplejidad es un poquito más amplia que el paradigma complejo como tal, porque el complejo aceptaba la existencia, pero no la reconocía como influyente del proceso investigativo. Entonces ahora, pues reconocemos que los objetos de estudio son transcomplejos y necesitamos la fusión de disciplinas para poderlas entender. Estas investigaciones transcomplejas precisamente se realizan en equipos transdisciplinarios donde se nutre del conocimiento que cada uno puede aportar y entonces se da una, digamos, una respuesta múltiple con visiones diversas sobre ese fenómeno que se está realizando o que se está apreciando. De la doctora Nancy Chavino tomo esta visión general sobre cómo son estas realidades transcomplejas y precisamente cuáles son algunas de sus características. Por ejemplo, dice que esta perspectiva eh, es la transcomplejidad como tal, la que nos permite visionar estas realidades complejas y reconoce la interconexión y la interdependencia de los sistemas y fenómenos en el mundo. Todo está interconectado. Por tanto, esa interconexión nos obliga a aplicar múltiples perspectivas para poder entenderla. Perspectivas que se comprenden desde posiciones disciplinarias diferentes, por supuesto. En segundo término, nos dice que la complejidad como paradigma es una forma de entender y abordar los fenómenos del mundo y reconoce la interconexión y la interdependencia de sus componentes. Por tanto, si observamos un fenómeno educativo, es muy probable que tengamos que reconocer la presencia de elementos que no son propios del aula, como por ejemplo las interrelaciones familiares, los entornos culturales, las influencias sociales, que también pueden generar un conjunto de factores que delinean de alguna forma el fenómeno que estamos analizando. También dice que las realidades actuales son complejas y en consecuencia comprender, explicar, gestionar y transformar estas realidades amerita de un enfoque y de una visión o de una perspectiva que sea capaz de abordar su naturaleza multifacética, dinámica, multidimensional, interconectada, no lineal e incierta. Por cierto que este es uno de los términos que más mueven, porque realmente la dinámica educativa es incierta. Nosotros podemos hacer una planificación estricta para enseñar, por ejemplo, un tópico para el área de ingeniería y vamos a demostrar un teorema, pero no obstante, el carácter incierto de esa dinámica que se genere en el aula me puede permitir llegar a fluctuaciones, cambios, ajustes en ese proceso de enseñanza y cuando yo la voy a valorar, pues también tengo que considerar ese carácter de incertidumbre que se puede generar y establecer al momento de valorar el espacio áulico y sus procesos internos. También hablan de la interconexión y de la relacionalidad como elementos importantes. No se puede dejar de lado estos dos elementos al momento de valorar un hecho educativo. En su carácter impredecible, que por supuesto determina la posibilidad de que se abran nuevas investigaciones con algunos posibles cambios. Y por supuesto que la realidad debe ser vista desde diferentes aristas. Primero porque depende de quién la percibe. Cuando uno trabaja con áreas diferentes, por ejemplo, si yo me uno a un psicólogo para estudiar eh, el aprendizaje de la matemática y las influencias que sobre esto tienen las habilidades socioemocionales,
el psicólogo puede percibir elementos que posiblemente yo, desde un aspecto un poco más didáctico y de planificación curricular, no pueda apreciar. Entonces, esa interconexión que se da entre los factores también influye al momento en que dos investigadores unamos nuestras perspectivas para realizar la revisión de un fenómeno.